Buena parte de lo que decimos en este programa y buena parte de lo que callamos, usted lo puede conseguir en estos libros. Sí, en el manual clásico, el amarillo, y el manual rojo dedicado al sexo oral. Estos libros le pueden cambiar de manera radical la forma de vivir la sexualidad. Los consigue en las principales librerías de todo el país o en los números que aparecen en pantalla. Una recomendación sincera de un mundo sexual. El amor es asunto de los hombres, no de los cobardes. Los amantes cobardes no llegan, amores ni a historias se quedan allí. Llevamos más de 10 años con tratamientos para la impotencia y sin embargo todavía tenemos muchas dudas sobre este tema. Vamos a verlas. Mauro, ¿qué hacía la ciencia antes de que se descubriera el sildenafil? Esto es muy importante. Antes de estos descubrimientos, dábamos abordajes que probablemente servían y funcionaban parcialmente en un 20% de los hombres. Es decir, al 80% de los varones le decíamos que no tenían ninguna solución, ninguna respuesta. No solo por el advenimiento del sildenafil, sino por todos los descubrimientos que nos permitieron saber el origen y el factor causal de la impotencia. Y hoy en día, Mauro, ¿cuál es el tratamiento de la impotencia? Esto es muy importante. Alguna gente cree que el tratamiento de la impotencia es el Viagra, es el sildenafil, o es el tadalafil o la levitra. No, en realidad el tratamiento es tratar, curar, remediar, neutralizar lo que está dañando la erección, sea una diabetes, sea una presión alta, pero además, en ese proceso en que quitamos el factor causal, damos estas pastillas para devolverle la erección al paciente. Entonces no es únicamente el sildenafil, como se cree. No, de ninguna manera. De ahí el enorme riesgo cuando la gente se automedica, porque está simplemente tratando una manifestación de la enfermedad, que es la impotencia, pero no la enfermedad de fondo, la cual sigue avanzando y sigue dañando. Hoy más que nunca tenemos que insistir en que se consulte, no solo para que me receten la famosa pastilla, sino para averiguar qué está dañando el reflejo de la erección. Mauro, ¿cuántos tipos de medicamentos para la erección existen? Estamos hablando de 3 grandes grupos. Aquellos que duran 6 horas, que son 2, el sildenafil y el vardenafil, que son medicamentos que duran 6 horas su acción y que funcionan entre 1 hora y media hora. Y el tadalafilo, que tiene un efecto hasta de 36 horas. Estos son los 3 esquemas que uno plantea dependiendo de la vida sexual del paciente. Cuando se habla de efectos, Mauro, de 6 a 36 horas, ¿significa que el paciente va a tener una erección ininterrumpida durante ese tiempo? No, de ninguna manera. Recordemos al oso panda. Por eso me encanta la sección de sexo de esta semana, porque nos recuerda que para que estos medicamentos funcionen, tiene que haber un estímulo sexual. Besos, abrazos, caricias son necesarias para que se desencadene la erección. No es que va a tener 36 horas de erección o 6 horas de erección, como la gente dice. No, de ninguna manera. Mauro, ¿por qué se hacen advertencias tan fuertes en contra de la automedicación? Tendríamos que ser claros. El verdadero problema no es tanto el automedicarse como que esa pastilla va a enmascarar o va a hacer que el paciente se sienta bien cuando está mal, cuando en realidad tiene una enfermedad de fondo. Que un hombre pierda la erección, eso para la naturaleza es muy grave. Es decir, la naturaleza siempre ha protegido la reproducción y la sobrevivencia. Cuando se pierde la erección, con frecuencia hay una enfermedad de fondo importante, que a lo mejor 2 o 3 años después se van a manifestar con un bombazo, dice la gente, sea un infarto, sea un derrame, en fin, son muchas las enfermedades que en etapas iniciales se manifiestan con problemas de erección. Mauro, si un varón completamente sano toma sildenafil, ¿podría tener supererecciones? No, esto es importante porque algunas veces la gente piensa que la pastilla, si estoy bien, me va a hacer que esté re bien. No, esto funciona igual que los lentes. Cuando compramos unos lentes es para ver normal, no para ver más grande. Esa es la idea, le devuelve la normalidad al cuerpo. Y eso es lo que hace la pastilla, que las erecciones sean normales. Ahora bien, sí me interesa destacar esto. Algunas personas se toman la pastilla y dicen, vieras qué bien me fue.
unas erecciones increíbles. No, no son erecciones increíbles, son erecciones normales, que probablemente él hace mucho se acostumbró a tener erecciones débiles, a tener erecciones enfermizas, a tener erecciones flojas, y claro, cuando toma la pastilla, lo que debe darse cuenta no es que la pastilla solamente es muy buena, sino que él tiene una enfermedad de fondo que probablemente no se había percatado. Mauro, ¿qué pasa si el paciente se toma la pastilla y sin embargo no tiene relaciones sexuales? No pasa nada, no es que sea obligatorio que me tomo la pastilla y tengo que tener una relación sexual o una experiencia sexual como tal. El medicamento simplemente se metaboliza y se elimina. Mauro, la prensa ha reportado que muchos jóvenes están tomando este tipo de medicamentos para contrarrestar los efectos que puede tener el licor o las drogas. Sí, eso es terrible. Estamos hablando que esta pastilla, junto con las drogas, llámese como se llame, particularmente con las drogas mayores, puede ser muy peligroso. Recordemos que las drogas, estas que se usan en la actualidad, producen infartos, producen problemas del ritmo, producen problemas del corazón, y entonces la combinación puede ser nociva. Que no se nos ocurra, Dios guarde utilizar estos medicamentos. Y me gusta mucho este comentario y esta pregunta porque deja claro que ya el joven se dio cuenta que el licor daña la erección. Ya el joven se dio cuenta que el tabaco daña la erección y que las drogas dañan la erección. Lo que tiene que hacer es abandonar ese mal camino. Mauro, ¿cuáles varones definitivamente no podrían tomar este tipo de medicamentos? Me gusta decir siempre los que el médico diga que no. Tenemos que evitar la automedicación, tenemos que evitar que se las recetaron a un amigo y yo me las estoy tomando. Y desde luego, para los que padecen del corazón, particularmente aquellos que toman una pastillita que se llaman nitratos, esas con nitrato, con los nitritos, nitrato. A ese juego de palabras, los nitritos o nitratos, como se quieran llamar, no deben de combinarse con este grupo de pastillas, llámese sildenafil, llámese tadalafilo o llámese vardenafilo. Mauro, ¿los tratamientos contra la impotencia de alguna forma podrían producir dependencia en el paciente? No, no producen dependencia. Es más, lo que hoy queremos es tratar la causa de fondo y mientras damos ese tratamiento, damos las pastillitas. Y ya cuando al individuo le recuperamos ese problema de fondo, llámese un azúcar, llámese la presión alta, llámese un problema hormonal, la mayoría de ellos pueden dejar el tratamiento sin ningún problema. Mauro, ¿por qué muchos varones que están utilizando estos tratamientos tienen que empezar a subir cada vez más la dosis? Me encanta esa pregunta y esa pregunta nos habla de la importancia de buscar la enfermedad de fondo. Eso es, porque probablemente se automedicaron, probablemente tomaron el medicamento, se sintieron muy bien y no se dieron cuenta que había una enfermedad que era la que estaba dañando al pene. Esa enfermedad sigue avanzando. Hasta entonces él comienza a aumentar la dosis, ir con cada vez más dosis porque tiene que compensar cada vez el daño mayor que están sufriendo las estructuras del pene. ¿Por qué hay varones, Mauro, que tomando el tratamiento se quejan de que al cabo de un tiempo ya no les funciona? Bueno, esa es la etapa final de lo que mencionábamos. El daño es tal que va a llegar un momento. Si el paciente no descubre que él está dañando la erección, esa enfermedad va a abolir el efecto de cualquier pastilla. Esto es particularmente cierto cuando hablamos de presión alta, cuando hablamos de diabetes, cuando hablamos de sobrepeso. De ahí, nuevamente, la importancia de consultar para que averigüemos el factor causal, la enfermedad que está dañando el mecanismo de la erección. Mauro, un hombre que empieza a tomar este tratamiento, ¿lo tiene que seguir tomando el resto de su vida? No, buena parte de los pacientes podemos suspenderlo cuando ya esa enfermedad se resolvió. ¿Qué pasa, Mauro, en aquel paciente que estos medicamentos no le hacen ningún efecto? ¿Existe alguna otra opción? Claro que sí. Tenemos inyecciones, en fin, es muy amplia la gama. Lo importante es la consulta. Las noticias sexuales, los grandes descubrimientos que aportan a la sexualidad también han sido motivo de los grandes premios de la humanidad. Vamos a verlo en Sexo que hizo historia. ¿Mauro? Alejandra, es que yo insisto que esta sección debería llamarse Nuestros Héroes. Veamos por qué. Café Naranjo presenta su sección Sexo que hizo historia. Café Naranjo, auténtica calidad. En 1998, el Premio Nobel de Medicina se otorgó a 3 científicos, Robert Furgut, Ferit Murad y Luis Ignarro. Probablemente ellos no lo sabían en ese momento, pero su descubrimiento, además de merecerles el premio más importante en el campo de las ciencias, pasaría a ser el origen de lo que hoy se conoce como la tercera revolución sexual. Cada uno llevó a cabo estudios independientes que demostraron que una sustancia, el óxido nítrico,
funcionaba como un mensajero químico fundamental en el cuerpo. Así, cuando se libera, el óxido nítrico puede estimular los vasos sanguíneos y conseguir que se abran, mecanismo esencial para obtener una erección fuerte y sana. Esta fue la base de los diferentes tratamientos que hoy se conocen, entre ellos el sildenafil Genfar, y que son parte del abordaje de los problemas de impotencia. Esto es parte del sexo que hizo historia. Sexo que hizo historia llegó a todos ustedes por cortesía de Café Naranjo. Café Naranjo, auténtica calidad. Momento de explorar las interrogantes de este mundo sexual. ¿Problemas de impotencia? Es probable que el médico le recete sildenafil. Permítame recomendarle sildenafil Genfar, del laboratorio número 1 en Costa Rica, que nos presenta la trivia sexual de la semana. ¿Cuántos hombres con problemas de erección acuden con el médico? Tenemos 4 opciones: 10%, 25%, la mitad y 75%. ¿Cuál es su respuesta? Participe en este mismo instante en nuestro nuevo muro en Facebook. Medicamentos Genfar. Los hallazgos de la humanidad al alcance de todos. Para consultas con el Dr. Mauro o sus colaboradores puede llamar al 2280-1911 o al 2280-1933.